me pasa a mí después, los jóvenes pueden seguir a nuestro hermano, a los jóvenes que van a ir a su servicio dominical. Yo le voy a invitar que vaya conmigo a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis, al capítulo 2. Hoy estoy compartiendo 3 mensajes que tienen que ver con peligros que se presentan dentro de la iglesia, que se han presentado antes en todos los tiempos y que hoy también nosotros vivimos esos peligros. ¿Y de dónde parte este mensaje? Hermano, en esta semana, para los que están en el taller de interpretación bíblica, que les invito, el otro año vamos a hacer una siguiente parte. Para los que están en el taller, le decía a una hermana que está aquí muy querida, que ella me inspiró y el Señor me habló a través de un mensaje que ella dio. Estábamos en el taller de interpretación bíblica, que es hermenéutica y exegesis, y allí en el taller ella hizo una pregunta en uno de los días y habló de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17 y 18 habla de un tema de la gran ramera, y entonces evidentemente a lo largo de la historia se le ha dado una cantidad de interpretaciones a este pasaje, pero si estábamos en un taller y en una clase de hermenéutica y de exegesis, entonces yo le dije a la hermana y a todos los que estaban en el taller, pues más que responderle, hagamos la investigación, cojan sus Biblias de estudio, comentarios bíblicos, todas las herramientas que necesitan, y en 8 días nos vemos y ustedes cuentan al resto de la clase qué significa ese pasaje. Y así lo hicimos, y este domingo la hermana vino antes de estar en la clase, estaba muy contenta y dijo, la investigación, hermano, trae una satisfacción enorme, la investigación en el sentido de profundizar en la palabra y ver cómo Dios nos habla. Yo puedo tener dudas y preguntarle a alguien, pero cuando yo voy, tomo las herramientas necesarias y profundizo en un pasaje, Dios me habla de una manera muy personal, y así estaba muy satisfecha la hermana. Ella estuvo compartiendo sobre este pasaje y ella lo encaminó a algo muy importante, y es el estado moral de las personas y de la iglesia. Y mientras ella hablaba, el Señor estaba hablando a mi vida sobre estos 3 mensajes que estoy compartiendo el día de hoy. El primero ya está por allí en el canal de YouTube hoy, estos estarán esta semana en la emisora y en las redes sociales. Hay peligros que se presentan, y en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis comenzamos a ver, dice un mensaje a 7 iglesias. No es que en ese tiempo hubiese 7 iglesias. Si usted mira Primera de Pedro, y se lo dejo de tarea, capítulo 1, versículo 1, había en ese tiempo, y a lo largo de la historia ha habido muchas más iglesias, y había en ese tiempo. Esas 7 iglesias, el Señor, porque es el mismo Jesús el que está hablando, está dando una visión y está mostrando, el 7 es el número de perfección, de plenitud. Básicamente Él está diciendo, este mensaje es para todas las iglesias, en todas las épocas y en todos los tiempos, incluido Casa de Amor y Restauración, en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Hermano, ¿qué está sucediendo con la iglesia y cuáles son los ataques que vive la iglesia? Por las noticias vemos a veces que vandalizaron una congregación, escuchamos palabras que hablan mal en contra de la iglesia, que atacan, que señalan, que hacen una cantidad de cosas, pero los ataques más tremendos vienen desde el interior de cada uno de nosotros, hermano, y tienen que ver con una cultura en la que vivimos, donde hay inmoralidad e idolatría. En cada tiempo lo ha habido, y a través de todo esto terminan cayendo familias, caen líderes, se cierran congregaciones, y ese es un tema muy, muy triste, hermano, cuando una congregación se cierra después de la cuarentena. Casi la mitad de la iglesia, y no solo pasó aquí en Colombia, sino en todo el mundo, se acostumbró durante ese añito a las transmisiones por las redes sociales, y entonces dijeron, yo ya no tengo necesidad de ir. La asistencia bajó. Eso aprieta la economía de una congregación, pero aparte de eso, cuando la gente está más volcada a las cosas del mundo y tiene su vida espiritual o el congregarse como un hobby de tanto en tanto, eso afecta a las familias, afecta a la congregación, y el enemigo encuentra una tierra fértil para entrar y para, a través de estos peligros de los que estamos hablando y compartiendo el día de hoy, a través de todo esto encuentra esa puerta abierta al enemigo para desanimar, oprimir a la iglesia de Cristo, cuando el propósito de Dios es otro totalmente diferente. Hay muchas personas que terminan, digámoslo de una manera, abortando
dejando en stand-by o cortando los planes y propósitos que el Señor tiene con esa persona. Entonces me encuentro con ¿qué? Con dificultades. Entonces si me encuentro con dificultades para servir o para hacer la obra de Dios, pues más fácil me queda a mí renunciar al llamado de Dios que ponerme a enfrentar los ataques que trae el enemigo. Y les decía esta mañana, hermano, hay dos tipos de iglesia y conocemos a través de la palabra. El Señor nos prepara para todo lo que está por venir, y cuando miramos el Apocalipsis, no solo son las señales del regreso del Señor, las señales del fin, sino también el estado de la iglesia, cómo estamos nosotros como iglesia. Entonces existen dos maneras de ver esto, o dos tipos de iglesia. Si la Biblia me advierte que hay unos peligros y que yo debo estar atento, despierto, velando y orando, entonces yo estoy preparado, porque el Señor me dice prácticamente sí o sí va a ser atacada en esa área la congregación. Entonces yo puedo estar atento, despierto, orando, muy atento a hacerle frente a ese ataque. O el otro tipo de iglesia es el que, conociendo lo que puede pasar, baja los brazos, se adormece, niega que vaya a ocurrir y dice: no, eso no va a pasar, porque nosotros ya estamos por encima del bien y del mal, porque todas las cosas ya en el Señor ya está hecho todo. No hay oración, no hay intercesión y no hay, sobre todo, el estar atentos. Y entonces viene el enemigo y encuentra la puerta abierta, hermano. Dice el capítulo 2, el versículo 7, ahí en la parte final, en el mensaje a Éfeso: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oídos, y así termina cada uno de estos mensajes, que oiga lo que el Señor dice. Aunque se está refiriendo a una iglesia y a una situación específica, está hablando a todas las iglesias de todos los tiempos, de todos los lugares, vuelvo y le repito, incluida la nuestra. Y entonces, ¿qué hacemos si vamos a pasar sí o sí por el ataque o por el peligro del ataque del enemigo? El Señor nos enseña y nos guía en su palabra a algo: a vigilar, a orar, pero también a estar preparados a pasar momentos de dificultad. El primer peligro, que lo compartí en el primer servicio, es el miedo al sufrimiento. Es nosotros creer en el tema que tenemos derecho, convertimos los caprichos en derechos, que tenemos derecho a no sufrir, a nuestra comodidad, a que nadie me mueva de aquí, a mis lujos, a mi tranquilidad. Y por ese temor a sufrir, terminamos nosotros que, como si nos dijeran en la silla: póngase el cinturón de seguridad y no se pare de ahí por nada del mundo. Nos amarramos, Señor, a una silla y sacamos miles de argumentos y le decimos al Señor que Él debe entender por qué no nos comprometemos, por qué no servimos, por qué no avanzamos. Y ese es el primer ataque o el primer peligro que tiene la iglesia. Son 7 mensajes, hoy vamos a compartir 3, pero yo le quiero decir algo: es posible hacerle frente y salir victorioso por una razón sencilla, y es la más poderosa, porque el Señor está con nosotros, hermano, y Él es el que edifica su iglesia. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No, la roca no era Pedro, sino la declaración que hace Pedro unos versículos antes, que Él es el Mesías, nuestro Salvador. Entonces Él dice: sobre esa verdad que es fuerte, sobre esa verdad que yo soy el Salvador, que yo soy el Mesías, sobre esa verdad será edificada mi iglesia. ¿Y quién la va a edificar? Él dice: yo edificaré mi iglesia. Hermano, iglesias grandes, medianas, pequeñas, son edificadas por el Señor. Nosotros no debemos perder de vista esto, porque muchas veces pensamos que somos nosotros los que estamos edificando la iglesia. Y en la verdad nos falta mucha fortaleza, conocimiento, visión, nos falta sabiduría, nos falta todo. Nosotros simplemente en las manos de Dios nos convertimos en un instrumento de bendición para otros,
cuando estamos en las manos de Dios, porque muchas veces también nos dejamos usar por el enemigo para hacer todo lo contrario, pero ahí el Señor está obrando, está edificando iglesia en mí, en mi corazón, en mi vida. Y cuando nos reunimos todos nosotros, el Señor está edificando la comunidad, esa comunidad que Él estableció, que Él fundó y que dice su palabra, vuelvo y se lo repito, que Él vela por ella. Es decir, hermano, que usted está seguro en el Señor. Yo no puedo decir, y el enemigo logró acabar con las iglesias. No va a poder hacerlo, no lo ha hecho en 20 siglos, 21 siglos, hermano. No lo va a hacer, no lo va a lograr. Ha habido ataques de gobernantes, ha habido ataques de ejércitos, ha habido torturas, ha habido muertes, se ha sembrado con sangre, ha habido ataques a nivel los intelectuales. Y hoy día estamos viviendo una situación, hermano, donde, y ahorita vamos a ver ese otro peligro que quiero compartir, hermano, que quieren llevar a un pensamiento o a una visión que la iglesia está tan mal, que está muerta, que la iglesia está debilitada y que no se va a levantar, y eso no es así. En cada uno de los mensajes a las iglesias, el Señor usa el mismo esquema: elogia, reprende y, ojo, llama al arrepentimiento. Y cuando Él llama al arrepentimiento, primero viene el elogio, después la reprensión, y en ese llamado al arrepentimiento, hermano, en ese llamado es el que nosotros debemos darle gloria a Dios y sentirnos tremendamente bendecidos, que no nos ha abandonado y que hay esperanza. Puede haber errores, claro que sí. Y cuando el Señor nos muestra los errores, las personas reaccionan de diferentes maneras. Algunos se molestan bastante cuando se les señalan los errores, dan la vuelta y se van, hermano. Y dicen, no, me voy a otro lugar donde no me señalen los errores. Pues si es un lugar donde hay palabra de Dios, no es el pastor y no es el líder y no es la persona que le señala los errores, es la misma palabra de Dios. ¿Y a dónde se esconde usted de Dios? ¿A dónde se esconde usted de la palabra de Dios? Tendría que irse para un lugar donde no haya palabra de Dios, y ahí se le va enredando un poco más la vida. Vamos a leer el versículo 12 en adelante, el mensaje a Pérgamo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, y es que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Este es el tercer mensaje, el mensaje a la tercera iglesia. El primero, que no lo compartimos hoy, es la falta de amor. Se apagó, se menguó el primer amor. Ese no lo compartimos hoy. El segundo es el miedo al sufrimiento. El estarnos ahí llenos de argumentos, no me quiero incomodar. Y este tercero, hermano, yo lo titulé así: aceptar y consentir, que es lo que dice el Señor que hacen ahí con los que retienen la doctrina de Balaam y con los que justifican todo, que son los nicolaitas. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, vamos al Evangelio de Lucas, allí un versículo en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, el versículo 7, después de mostrarle, dice que el enemigo le mostró todos los reinos de la tierra y le dice: si tú postrado me adorares, dice el versículo 7, todos serán tuyos. Ahí en la tentación a Jesús. Si nos vamos un poco atrás para el Antiguo Testamento, al libro de Daniel, nosotros vemos en el capítulo 3 de los que fueron al horno de fuego, dice en el capítulo 3, el versículo 14 y el versículo 15, habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado.
Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorarais, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El capítulo 6, en el versículo 7, hay una pregunta muy parecida, pero en este momento es a Daniel. Dice la palabra de Dios: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Sabemos lo que hizo Daniel. Daniel fue y abrió las ventanas y él adoró a Dios. El versículo 14 dice que al rey, cuando oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Trabajó para librarle, pero aquellos hombres que lo rodearon le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Trajeron a Daniel, y sabemos la historia, lo metieron en el foso de los leones. Hermano, la fe, cuando se vive una fe firme, siempre va a confrontar la mentira, va a confrontar el pecado y va a confrontar todo lo que el mundo vive, porque vivimos en un mundo caído donde se ha justificado el pecado y donde se ha normalizado. Cuando hablamos de consentir y de aceptar, yo le pongo un ejemplo, hermano. Cuando miramos hacia afuera, miremos la sociedad, las noticias, el gobierno, y podría decir el mundo y poner un eslogan allí publicitario: este es un mundo feliz. En Colombia, sabroso se está viviendo, digamos, ¿sí? Ese mundo feliz, ese mundo sabroso, el que titulan, el que le dan a entender a la gente: mire, esto es lo bueno y estamos viviendo extremadamente bien, somos una sociedad moderna, somos una sociedad avanzada, el progreso ha llegado, mejor dicho, estamos divinamente, no hay nada que pueda impedir que somos los mejores. Pero eso está construido ¿sobre qué? Por ejemplo, sobre decir que una criatura en el vientre de su mamá no es una persona. Está construido sobre eso. Está construido sobre decir que el matrimonio no es entre un hombre y una mujer, sino que hoy en día hay una cantidad. Hermano, escuchaba a un amigo que trabaja sobre estos temas y yo le dije: ¿cuántas enseñanzas hay ahorita? ¿Cuántos tipos de familia hay en Colombia? Legalmente hablando, con todas las leyes que han salido. Y este hombre me hablaba de una cantidad que uno piensa, por ahí 5, 10, 15. No, eso es un montón. Yo me quiero casar con este mueble, me caso y entonces me invento ahí una cantidad de cosas, hermano. Entonces, ese mundo feliz, esa sociedad que está feliz, que vive sabroso, hermano, se está construyendo sobre todo esto. Existen nuevos mandamientos y existen nuevos salvadores, nuevos mesías. Usted los ve por ahí ahorita, está muy de moda hoy en las noticias, por todo lado. Son los que van a salvar al mundo, a la sociedad, a nuestro país, hermano. Y cada uno viene con sus promesas, con sus mandamientos, y cada uno de ellos está tomando el lugar ¿de quién? De Dios. Y usted dirá: no, pastor, no exageres, que ese es un tema de la política. No, no es exagerar, hermano. Porque precisamente en esta carta que acabamos de leer, habla el Señor y establece. Porque cuando Jesús dice: yo estoy presente, hay unos momentos en el libro de Apocalipsis. Yo le quiero decir algo y hago un paréntesis. La Biblia dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces nosotros nos inclinamos más, y se lo digo como evangelista que soy, que uno habla del amor de Dios, pero aquí lo hemos hablado muchas veces. Por hablar del amor, ¿vamos a sacrificar la verdad? No, la verdad va unida al amor. Si yo hablo aparentemente una verdad, si hablo aparentemente del amor, pero me como la verdad y dejo a la persona en el error, en realidad no tengo amor, ni estoy hablando del amor. Entonces es muy fácil hablar del amor de Dios. Pero ¿qué pasa cuando en el Apocalipsis Jesús mismo en varios pasajes y en varios mensajes dice: yo soy, y entonces habla el principio y el fin? Yo soy el que juzgo, y este es uno de esos mensajes, hermano. Y cuando habla de ese juicio de Dios, es prácticamente, esto se lo escuché a un pastor y me gustó mucho como lo dijo, que en el Apocalipsis nosotros empezamos a conocer a un Jesús, a un Salvador, que ya no es el Jesús de la escuela infantil.
Porque a veces nos quedamos solo con el Jesús de la escuela infantil y de la imagen y de la bondad total y el amor total. Y no digo que Él no ame, claro que sí. Pero va a haber un momento, ese tiempo donde todos nosotros vamos a tener que dar cuentas y de pronto vamos a llegar pensando que eso es como con nuestra pareja o con la familia o con el jefe al que todos los días le decimos, ay, disculpe otra vez, qué pena usted. Pero no, hermano, no va a ser así. Y ahí vamos a saber que el Señor nos dio mucho tiempo para arrepentirnos, que es el llamado en cada uno de estos mensajes. Porque cuando yo me pongo a mirar hacia el mundo y digo, oiga, pero es que vivimos sabroso, vivimos feliz, eso, todas las cosas han cambiado maravillosamente, pero sale la directora que solo ha hablado en la emisora varias veces del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y sale orgullosa de decir, estos son los logros de este año, una masacre de niños tremenda. Y la sociedad aplaude eso. Entre más haya, y fue seguro, eso fue una masacre de niños. Hablan de genocidios, hablan de masacre, ahí hay una tremenda y aplaudida por la sociedad. Entonces yo digo, no, esto no es un mundo feliz, ni es un mundo sabroso, ni nada de estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, de tanto estar en medio de todas estas cosas, terminamos por no estar alertas, transigiendo. ¿Qué significa eso? Aceptando y consintiendo todo este tipo de cosas. Eso es lo que hay, eso es lo que nos tocó, es la sociedad en la que vivimos y así es la vida. Pues yo quiero decirle que así no es la vida, porque la Biblia dice otra cosa, cómo es la vida espiritual y cómo es la vida cristiana, hermano. Entonces, por más que el mundo quiera llamarle a lo malo bueno, yo no puedo terminar aceptando y transigiendo con este tipo y consintiendo este tipo de cosas, hermano. Porque decimos, yo nunca haría esto, yo nunca diría esto, yo nunca actuaría de tal manera. Pero cuando nos vemos en una situación sí, ¿cuántas familias cristianas? Hay un error, una caída de uno de los miembros de la familia, háblese los hijos. Y lo primero que dicen es, hay que abortar. Pero conocemos palabra de Dios. Pero llega el pensamiento y empezamos a pensar, ¿cuántas familias cristianas viven esto? Muchísimas, muchísimas. Estamos ahorita en una temporada que el espíritu navideño se toma el corazón de muchos y bueno, ya estamos en stand-by, dicen algunos, modo Navidad. ¿Qué significa eso? Estoy en modo Navidad, ya no pienso en trabajo, ahorita solo es disfrutar, gastar dinero, regalar y bueno, las reuniones y estamos en diciembre, uno al año, no hace daño. Y una vez, y no fui yo, fue la familia y fue esto y fue lo otro. Hermano, nosotros nos vamos a involucrarnos. Lo que todo el tiempo estamos diciendo, yo esto no lo haría, en un momento lo aceptamos y lo consentimos. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos habla un poquito de esto, hermano. Y le dejo a usted de tarea leerse el versículo 18 del capítulo 1 en adelante. Yo solo le voy a leer el versículo 32. Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermano, hoy la iglesia no tiene unidad en poner a Cristo en el centro, en poner la palabra de Dios en el centro. Hoy usted habla con mucha gente que dice ser creyente y cada uno tiene su concepto de lo bueno y lo malo. Cada uno, independiente. Y por eso hay tantas divisiones y hay unas personas defendiendo cosas que son indefendibles. Porque Cristo no es el centro. Somos cristianos porque vamos a la iglesia, porque nos congregamos, porque hacemos parte de una comunidad. Eso pensamos nos hace ser cristianos. Pero sigo teniendo, como le dijo Satanás a Eva allí en Génesis 3, le dijo que cuando comiera del árbol iba a ser igual a Dios conociendo el bien y el mal. Y no era así. ¿Sabe qué era lo que iba a tener? Su concepto personal del bien y del mal. Y de ahí venimos todos nosotros, el concepto personal del bien y del mal. Por eso hay algunas personas que justifican pecados, errores. Yo escucho unas cosas en consejería, una mujer orando porque se quiere casar con un hombre, ayúdeme a orar, pastor. Claro que sí. ¿Y el hombre quién es? Como no, ese es un líder, es un pastor y bueno, y tienen una relación, ustedes son novios o algo. No, él está casado con otra, estoy orando para que deje a la otra y se venga conmigo. Y se lo cuento porque, hermano, lo he escuchado y no una,
Lo escuché una vez y durante años siempre tuve eso en la cabeza y dije, qué locura. Pero lo escuché hace poco nuevamente, hermano. Y entonces la gente sigue pensando de ese tipo, necesito, oremos para que Dios me bendiga, porque imagínese que entonces me voy a endeudar más allá de mis posibilidades porque voy a cometer una locura para que Dios me ayude. Pero la Biblia dice que no te endeudes y muchísimo menos que hagas una locura como la que vas a hacer. Pero oramos, ayúdenme pastor a orar para que el Señor me saque de este problema, porque imagínense que tengo un lío, porque hice todas las cosas con trampa en mi vida y todo eso salió a la luz. Ahora necesito que Dios me libre porque Dios conmigo. Pero todo el tiempo que lo hiciste, ¿en qué estabas pensando? Hermano, nosotros vamos aceptando y consintiendo. Y como dice aquí el apóstol Pablo, dice que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y hay personas que no solo las hacen, sino que se complacen también. Están contentos allí con los que las hacen, con los que las practican. Y entonces vamos cediendo, poco a poco. Esto no es de un sopetón. Esto no es que usted hoy salió al mundo y ya todo lo aceptó. No, poco a poco. Y ese es un peligro que tiene la iglesia. Y por eso le digo, hermano, que el Señor nos habla a través de estos pasajes para que nosotros estemos alerta, atento. Hay peligro. La iglesia tiene peligros, está siendo atacada. Y son 21 siglos de ataque con las mismas armas que utiliza el enemigo. Vuelvo allí a Apocalipsis. Dice el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice. Jesús en cada uno de los mensajes a las iglesias se presenta de una manera y hay unas características específicas y eso tiene un porqué, un sentido. Cada uno de ellos, si usted va a estudiar todo este pasaje del mensaje a las iglesias, allí lo va a encontrar. Aquí habla que Él es el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Cuál es la espada aguda de 2 filos? Si usted investiga esto en la Biblia, ¿cuál es esa espada? Usted va a encontrar desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, referencias a lo que significa esa espada de 2 filos. Tiene 2 características, la de juzgar y la de gobernar. Esa es la espada aguda de 2 filos. La espada aguda de 2 filos, cuando el Señor me dice, te voy a hablar a ti, Diego, y esto te lo va a hablar el que tiene la espada aguda de 2 filos, yo no voy a decir, me va a consentir. No, viene con 2 temas, juicio y gobierno. Se supone que la iglesia, nosotros vivimos bajo el gobierno de Dios y no el nuestro. Y aunque la palabra de Dios dice que respetemos normas, también nos dice la palabra de Dios que hay normas que están por encima de toda norma. Ejemplo, la palabra de Dios, si usted ha visto las noticias, que le dio a alguien de la comunidad LGBT por casarse y entonces un pastor dijo que no los casaba por principio, por convicción, por lo que la palabra de Dios dice, y entonces la ley dice otra cosa, la ley de los hombres. Entonces la persona fue y puso una demanda y dijo, allá no me quisieron casar, y entonces armó todo su show y se victimizó, hizo todas las cosas que les gusta hacer, y entonces la ley terrenal, la ley de los hombres dice, listo, esta persona va para la cárcel un tiempo, ¿qué vas a hacer? Y entonces el pastor dice, bueno, ¿y yo me voy a ir? Pues nada, pues Dios entenderá que aquí hay una ley que permite esto y que me toca hacerlo. No, si usted mira en la Biblia no le toca hacerlo. Por eso hablé del foso de los leones y del horno de fuego. Había una ley y había un edicto, hermano, punto. Existía y le dijeron los sátrapas y los consejeros del rey en el caso de Daniel, porque este hombre, el rey quería salvar a Daniel y le dijeron, no, usted no puede ir en contra de lo propio que usted ha establecido. Este hombre merece ir al foso de los leones, punto, sí o sí, o cumple o no cumple. El rey mismo había dado ese edicto, esa ley, hermano, ¿y qué se vio? Como dicen por ahí, atados de manos, dijo, pues nada, no hay nada que hacer, láncenlo. Pero Daniel prefirió ir al foso de los leones. Sus amigos prefirieron ir al horno de fuego. Satanás muy claro se lo dijo a Jesús, si tú postrado me adorares, yo te daré reinos, los reinos de este mundo que a mí me han sido dados. Hermano, ese es un peligro que nosotros vivimos hoy en día.
Ese es un peligro que nosotros vivimos. Mire, voy a decir algo. En las noticias de tanto en tanto vemos, y yo le doy gloria a Dios, por lo menos en Bogotá. En Bogotá, hermano, predicar la palabra de Dios, nunca va a encontrar usted ni los aplausos ni las puertas abiertas. Siempre habrá críticas de las personas. Las iglesias son ladrones, los pastores son ladrones, todos los que van allá les lavaron el cerebro, una cantidad de cosas. Y eso se vive desde los hogares. Entonces hay personas que viven y sufren una cantidad de situaciones en su propia casa que no es tan fácil ejercer su fe y vivir su espiritualidad. Pero bueno, no nos están amenazando de muerte. Hay lugares donde sí, de pronto cuando aprovechan para vandalizar en las calles, y hermano, pues si hay un espíritu de rebeldía gobernando y ven una iglesia, pues allá le tiran a esa iglesia. Eso va a ocurrir, pero no hay una persecución como lo había en este tiempo, ni como lo hay, vuelvo y repito, en lugares hoy en día. Si usted se fuera a predicar a una nación donde está prohibido, donde la influencia es musulmana, donde usted, si lo encuentran predicando, no lo van a deportar, ni le van a invitar a que se vaya, no, tiene una sentencia de muerte, hermano. Si usted está en una situación de estas, ¿qué hace? ¿Cuál sería su reacción? Y el Señor dice, la espada de dos filos juzga y gobierna, es decir, la palabra de Dios, el gobierno de Jesús, está por encima de cualquier ídolo de este mundo y de cualquier gobierno de este mundo. Entonces, si yo me encuentro en la condición que me dicen, usted se va a ir para la cárcel si no hace esto, ¿a quién obedezco? Porque si el Señor me dice, si tú empiezas a aceptar y a consentir las cosas, un día ya estás involucrado y ni cuenta te diste y empiezas a justificarlo todo. O permaneces atento y dices, hay una espada, la palabra de Dios, que es gobierno y que es juicio, y entonces yo estoy sujeto a esa palabra, a ese direccionamiento del Señor, por encima de cualquier norma. No quiere decir que me exime a mí, yo debo respetar a los vecinos a las 7 de la mañana en el tema que tiene que ver con el ruido, por ejemplo. Debo respetarlos y debo sujetarme, y el apóstol Pedro en la carta de Pedro, en el capítulo 1 y 2, habla claramente de esto y dice que con ese testimonio, entonces vamos a estar bien, no tengo ningún problema. Pero cuando ya es una imposición para desobedecer al Señor, yo tengo que tomar decisiones. ¿Quién gobierna mi vida? ¿Quién gobierna su vida, hermano? ¿Qué acepta y consiente en su vida, en su matrimonio, en su hogar, en su casa? Porque cuando hay un mensaje como este, el que tiene la espada de dos filos, aguda de dos filos, dice esto. Y cuando usted oye este mensaje dice juicio y gobierno. No importa cuánto yo haya justificado o cuánto quiera justificar, hermano. ¿Dónde vivimos nosotros? El versículo 13 dice aquí, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde está el trono de Satanás? Vives en medio de un mundo caído, donde hay corrupción, donde la iglesia es llevada a algo, a arrodillarse ante esa vida feliz y sabrosa, ante esas normas, mandamientos que el mundo quiere establecer. Hermano, termina la Biblia o arrodillándose o siendo presionada. Nosotros vemos caer cada día a muchos líderes espirituales, y no solo en pecados morales, hermano, en codicia, en el deseo de poder, abandonando el púlpito, abandonando el altar de Dios por creer que se hace más desde una silla en un puesto del gobierno. Pastores, líderes, ojalá haya gente con principios en el gobierno, claro que sí, pero un pastor que piense que aquí no puedo hacer, pero allá puedo hacer más, hermano, ese ya fue atraído de lo propio que hay en su corazón. Y entonces usted va a escuchar algo en nuestro país, lo ha escuchado durante años. Las iglesias pagan impuestos, lo único que no pagan es declaración de renta, hermano, pero de resto tienen que mostrar todo, y retenciones en la fuente, IVA y todas las cosas. Entonces no hay tal que no se paga nada, claro que sí, pero cada tanto viene el temor y la amenaza, se le va a poner impuestos a las iglesias.
Y entonces, no, ¿cómo que se le va a poner? Hermano, les pueden poner impuestos, pueden cobrarle, pueden quitarle todo, la iglesia no se va a acabar, porque la iglesia es edificada por el mismo Señor. Pero entonces, ¿qué sucede? Que cuando viene esa presión, lo que hay es un pulso. O haces lo que yo digo, o te presiono. El mensaje de la iglesia anterior dice que vivían en pobreza, había mucha idolatría en Esmirna, y había mucha idolatría y los presionaban económicamente, pero sin embargo se mantuvieron firmes. Entonces dice el Señor, yo sé dónde vives. Entonces va a haber una presión, o la iglesia se arrodilla, o entonces la presionamos y le amenazamos. Y ese es el pulso que ha habido todo el tiempo. Y se lo digo con respeto, pero también con mucha tristeza a muchas personas. Que hay mucha gente hoy, por lo menos en Bogotá, en las ciudades principales de nuestro país, que quieren armar un concepto de persecución donde todavía no lo hay. Y hermano, si la iglesia algún día tiene que ser perseguida para que despierte, pues eso va a ser una tremenda prueba de fe para muchos. Porque la iglesia no es el lugar de ir el domingo un ratito y vamos y es el hobby y es como si fuera el club. No, la vida espiritual es algo que va mucho más allá. De vivirlo cotidianamente, día tras día, momento tras momento. Entonces dice, yo sé dónde vives. Y más adelante dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. En otras palabras la iglesia está participando en inmoralidad, en injusticia, pero esa inmoralidad y esa injusticia en la que está participando la iglesia, ojo, porque nos hiciéramos la pregunta, ¿la iglesia participa en esto por presión o por decisión? Ahorita, y hablamos desde la ciudad, el que vea esto, que esté en otro lugar donde hay persecución, va a decir, aquí quizás sí hay persecución. Aquí en Bogotá no. Es por decisión, hermano. Y tomamos la decisión de hacerlo. Y consentimos y aceptamos todo lo que hay. Más o menos el texto sería el siguiente, hermano. Más o menos el texto sería, Emanuel viene, yo soy el pastor, y entonces Emanuel está en una situación. Me corresponde a mí, como pastor, hablarle, como autoridad espiritual, hablarle las cosas como son. Pero yo podría pensar, ¿y si no vuelve? ¿Y si pierdo una oveja? Mira, ya está desocupado y otra silla aquí, él viene con su familia, 4, desocupado. Mejor no le digo nada. ¿Sabe qué significa esa actitud? Yo no me meto en tu pecado, tú no te metas en el mío, seamos amigos y sigámonos viéndonos aquí adelante. Eso es, hermano, transigir. Y eso es en lo que ha caído la iglesia cristiana. No me meto en tu pecado, tú no te metas en el mío, todos seamos amigos, todos seamos felices, tomémonos una foto, digamos que qué buenos cristianos somos, hagamos algo, inventémonos una actividad, pongámonos la camiseta, salimos, decimos, mire cómo hacemos, pero cada uno siga viviendo en su pecado. Cuando habla de esa doctrina, que aquí el Señor la cita en el versículo 14, la doctrina de Balaam, entonces Balaam quería que maldijera al pueblo de Dios, y este hombre no pudo maldecirlo, pero sí el diablo le dio una visión y una estrategia y dijo, ¿qué tal si los llevamos? Y es la misma trampa de miles de años atrás a hoy. ¿Qué tal si llevamos a todos los hombres a meterse con mujeres de otros pueblos en yugo desigual? Ellos al meterse con esas mujeres, ¿qué van a adquirir? No solo va a haber un yugo ahí desigual, no solo va a haber una ligadura, van a caer en la idolatría de esas mujeres, y cuando caigan en la idolatría de esas mujeres nosotros no tenemos que maldecirlos, sino que Dios mismo los va a destruir a ellos por pecadores. Esa es la doctrina, hermano, y eso es lo que se vive hoy. Cuando aquí mismo aceptamos y consentimos, claramente nosotros debemos ver a través de la gracia, por supuesto que sí, y ahí yo creo en la restauración, en el poder de Dios para restaurar vidas. Yo lo creo, yo lo he visto testimonios, pero cuando la persona peca deliberadamente y yo digo, el hermanito fulano,
llevamos años, se le ha hablado, se le ha dicho al hermano, se le ha tenido en consejería, se le ha recomendado, se ha orado por él, pero el hermanito insiste no solamente en vivir su pecado, sino en justificarlo, que ahí está el tema de los nicolaitas, lo que hacían, justificaban y se está llevando a otros por delante que dicen, venga, pero ¿cómo así? Si usted vive las cosas que vive y yo me mantengo en santidad y usted está tan bien. No, hermano. Una cosa es la gracia y la restauración de Dios y el tiempo que Dios nos da para arrepentirnos y que haya un proceso de restauración. Eso es una cosa. Y otra cosa, como dice el autor de la carta a los Hebreos, es pecar deliberadamente. Eso es otra cosa. Y nosotros nos vamos dando cuenta. Y claramente miramos con amor, miramos con paciencia, hablamos con la persona y confiamos en que Dios, que está el Señor Jesús, edificando su iglesia, va a trabajar en la vida de esa persona. ¿Cayó? ¿Se puede levantar? Por supuesto que sí. Bienvenido. Sigamos adelante. Va a ser restaurado, gloria a Dios, porque se levanta con mayor unción y mayor poder. El hogar que estuvo a punto de ser destruido viene renovado y se convierte en una bendición en las manos de Dios. Gloria a Dios, bienvenido. Pero si la persona sigue en su pecado y no quiere aceptar la restauración de parte de Dios, ¿qué debemos hacer nosotros? Hermano, yo le dejo por allá que si usted se lea y se estudie primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, un caso de inmoralidad que había, lo que dice el apóstol Pablo, y los que están en el taller de interpretación estamos estudiando esa carta y vamos a ver a profundidad el tema de esa carta. Pero hermano, ¿qué pasa con el que quiere seguir en su inmoralidad? Y con el que quiere contaminar a otros con ese mismo tema. ¿Qué hacemos? Miramos para otro lado. ¿Pensamos en qué? ¿En los lugares que quedan vacíos? ¿O en el dinero que no se recibe en la iglesia por una ofrenda o por un diezmo? ¿Y qué pasa cuando alguien quiere venir a lavar sus culpas y a comprar el favor de Dios? Pastor, yo te doy una ofrenda, pero por favor, ahí de pasadita, nómbrame a mis hijos o a mi familia allí o allá. No, hermano, aquí no. ¿Por qué? Porque el que tiene la espada de dos filos es juicio y gobierno, y yo no quiero estar mal ese día. No podemos consentir, hermano, este tipo de cosas y aceptarlas ni en la iglesia, que habla la iglesia, pero tampoco en nuestros hogares, hermano. En nuestras familias no lo podemos hacer. Si yo enseño la palabra de Dios y comparto la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, y hablo como predicador o un día dictando clase, y entonces meto la cucharada y hablo la palabra de Dios y les digo mi opinión personal en cuanto a algo, lo que yo pienso, impongo mi visión de lo moral, y entonces digo, miren, la Biblia aquí dice esto, pero ojo que vivimos en el siglo XXI y esto no es tan malo. Hermano, ¿a cuánta gente se está llevando por delante? A lo malo hay que llamarlo como es, malo. Y lo que le decía al comienzo de este mensaje, qué mundo feliz en el que vivimos, que se construye y se edifica sobre el pecado. No, yo no puedo llamar a eso feliz. Yo no puedo llamar victoria a lo que se hace con los niños, confundiéndolos en su género, en su identidad sexual, empujándolos. No, es si el niño quiere. ¿Cómo vamos a decir si el niño quiere a los 5 años o a los 8 años? ¿Qué le pasa? ¿Cómo es lo que el niño quiere? Ese no sabe lo que quiere. Por eso tiene sus papás. Y el Estado se quiere meter. No, hay que dejarlo. No, mi hermano, nosotros debemos llamar las cosas como son. Y ahí somos probados, escúchelo muy bien, porque cada uno de estos mensajes a las iglesias, el Señor está diciendo, hay un peligro, cuidado, tú caes ahí. Si eres librado de eso, tú vas a recibir un galardón. Pero si no eres librado de eso, puedes ir a la iglesia, puedes tener un título, puedes tener un lugar, puedes tener una posición en la iglesia, pero no, hermano. No vas a ir, por más que hayas hecho. Pero Señor, y todo lo que yo hice, le faltó un detalle, solo le faltó una cosa por hacer. ¿Cuál? La dice el versículo 16. Por tanto, arrepiéntete. Punto. Por tanto, arrepiéntete. Y dice Jesús, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Juicio y gobierno. Hermano, pensar que la iglesia tiene que arrodillarse, y nosotros como iglesia,
ante lo que el enemigo quiere establecer, los nuevos mandamientos que pone en el mundo, en las normas, dice el Señor, si tú no te arrepientes y estás de este lado, sencillamente estás del lado de allá. O estás aquí o estás allá. O eres o no eres. Tibios no hay en este caso. O estás o no estás conmigo. Y es tu decisión. Nadie toma esa decisión por nosotros. Nadie. A mí el Señor me dice con cada uno de estos mensajes a las iglesias, me dice, Diego, despierta y está atento, velando, porque hay un peligro. Y ese peligro no solamente es en la iglesia que tú pastoreas, puede ser en tu corazón. Si tú terminas consintiendo, si tú terminas aceptando este tipo de cosas, poco a poco, me va convenciendo que el mundo está muy bien, que el mundo es feliz, que todas esas normas no son malas, que lo hicieron por algo bueno, que en el fondo hay algo bueno. Hermano, ¿sabe de qué se cansa uno? Y se lo digo cada 4 años en las elecciones, de oír a tanto cristiano hablar de los ciros y no tienen ni idea de lo que esto significa en la Biblia, hermano. Que este es el ciro de no sé qué y este es el ciro de Sisemán. Y mire cómo está la sociedad, hermano. Mire cómo está la sociedad. Nosotros nos vamos convenciendo. ¿Y por qué me convencen a mí de algo, hermano? Sencillo, dice la Biblia, atraído de la propia concupiscencia de su corazón, pero yo se lo digo de esta manera, porque la idea del otro se identifica con mi idea. Lo que piensa el otro se identifica conmigo. Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa usted sobre el adulterio, hermano? Y yo adulterio. ¿Qué piensa usted sobre el adulterio? No, que eso no es tan malo, que Dios nos ama. Cierto que nos vamos para el cielo, listo, chóquelas, usted de los míos. Y así ve usted las redes sociales, un poco de grupos de gente, dándose y alabándose unos a otros, dándose ánimo, palmadita en el hombro unos a otros. Este es de los míos, los otros son los malos. Aleluyas, legalistas, les lavaron el cerebro. Son unos legalistas. Hermano, no se trata de legalismo, el pecado es pecado y eso no se trata de legalismo. Legalismo es otra cosa, pero el pecado es pecado. En el hogar, en la relación de pareja, lo decía el viernes allí en el culto de parejas, hermano. Eso es un pulso entre dos reinos, el egoísmo. Yo vengo a imponer lo mío, ella viene a imponer lo de ella y empezamos el pulso. Y vamos poniendo a ver qué se aguanta el otro. Y donde se va aguantando, Tina, aquí pongo una bandera, aquí yo hago lo que yo quiero. Y terminan las parejas aceptando y consintiendo un montón de cosas que no son bíblicas. Es que como en mi hogar y al Señor no le gusta que el divorcio, sí, tiene toda la razón que al Señor le gusta el divorcio, pero más detesta todo lo que están haciendo allá adentro juntos. Que acepten y consientan el pecado. Más le molesta eso. Hermano, nosotros no podemos bajar la guardia. Hay peligros de la iglesia. Le decía, el primero, que no lo compartimos, la falta de amor en lo que hacemos. El segundo, el temor al sufrimiento, porque eso estanca y detiene a muchos. Y en este punto, hermano, ese peligro que nosotros poco a poco, el enemigo nos va convenciendo y vamos aceptando y vamos consintiendo cosas. Y el banquete, dice la palabra de Dios, le daré de comer del maná escondido. Usted encuentra esto por allá en el Antiguo Testamento, hermano. ¿Qué significa todo esto del maná escondido? ¿Qué significa las bodas del Cordero? ¿Qué significa el gran banquete de la parábola del que habla el Señor? Hay algo que se llama el banquete mesiánico. Es con el Mesías, obviamente. Hay un lugar en la mesa del Señor o la gran mesa. Y entonces me dice la palabra de Dios, mantente firme. Le voy a poner un ejemplo a todos los que van para Villa Betel el próximo sábado y de una vez les hago una recomendación. Vamos a tener el día de familia en Villa Betel el próximo sábado. De pronto la hermana Ángela, que tiene un corazón muy grande, ella es como una mamá para muchos acá, y entonces la hermana Ángela siempre está conmigo ahí en el bus a las 6:10 y a las 6:15. Esperémoslos. Y yo siempre le digo, a las 6 tiene que arrancar el último bus. Este fin de semana van como 7, 8 buses, hermano. Va a ir mucha gente, vamos a ir familia. Y el propósito es aprovechar el día. Entonces, usted sabe, hoy es domingo. El sábado nos vamos. Lleve vestidito de baño, todo, porque van a ir los hijos, toda la cosa. Vamos a tener predicación, bautizos, un tiempo de actividades y vamos a pasarla muy bueno. Usted ya está inscrito, tiene un lugar. En el bus hay un lugar. ¿Sócrates va a ir? Sí, bueno, entonces ahí dice Sócrates Zapata. Entonces Sócrates Zapata,
tiene un lugar. Nadie se lo va a quitar a Sócrates, no, allá guárdenle ese puesto porque él ya está listo, ¿verdad? Sócrates tiene la seguridad hoy que va a haber el refrigerio de ida y que va a haber un buen almuerzo ese día ya. Hay un buen almuerzo, listo, está bueno, no vamos de ayuno, va a haber un buen almuerzo. La vamos a pasar allá bien, vamos a recibir palabra, y resulta que Sócrates se durmió ese día. Esa es mi recomendación. De 5:30 a 6 nos vamos. Ponga el despertador. Ponga el despertador. Ponga el despertador. De 5:30 a 6 nos vamos. Listo. Y entonces Sócrates estaba muy cansado. Y ¡pum! Preciso ese día, no fue otro. Todos los días madrugando. Todos los días a las 4 ya estoy levantado. Y ese día me cogió el sueño y sale Sócrates corriendo y se viene a toda velocidad. Y entonces llegó en su carro o en el taxi y dijo, ¿dónde están, hermana Ángela? ¿Dónde están? La hermana Ángela le va a decir, ya llegando a San Antonio del Tequendama. ¿Y yo qué hago? Hermano, había un horario, usted está inscrito, claro que sí, pero usted lo perdió. ¿Por qué? Porque se durmió. Así de sencillo. Y eso va a pasar con nosotros, espiritualmente hablando, si la iglesia se duerme, si no estamos velando y orando, y si el peligro está rondando, y si este mundo feliz y todo lo que quieran mostrar y los eslogan que sacan los gobiernos y todas las cosas y nos hacen creer a nosotros que todo está tan bien y que todas las cosas las hacen con un sentido, pero yo miro y digo, eso es pecado, eso está contra la palabra, eso no le agrada a Dios, eso me va a llevar a mí a tener problemas. Yo decido si participo o no participo, porque hay alguien que tiene autoridad por encima de toda autoridad establecida en la tierra. Y es Jesús. Y como yo me rindo a Él y entiendo su gobierno y su juicio, yo no quiero quedarme por fuera de ese banquete mesiánico. Yo no quiero quedarme por fuera de esa gran celebración. Ahí hay un lugar para mí. Y el Señor me dice, es que yo quiero que tú vayas. Y yo le digo, yo también quiero ir, Señor. Así que permíteme estar alerta y no aceptar y no consentir lo que no se debe hacer. No importa cuántos argumentos usted saque, puede tener 10,000, hermano, que yo leí, que yo vi, que yo aprendí. Y a los que no tienen nada que hacer ahorita después de este mensaje, quédense al otro para los que la pasan aprendiendo y nunca aprenden. Que yo aprendí, que yo leí, que yo escuché, que yo vi y tengo mi argumento y Dios va a entender. Error, el que no ha entendido es usted. Porque palabras solo hay una. Punto. Aquí está lo que necesitamos. Señor, ¿puedo jalarla un poquito por allí? No. ¿Puedo moverla un poquito por acá? Es que me está tallando mucho. Pues que no le talle, hermano, arrepiéntase. Así de sencillo. Así de sencillo. A una pequeña ahorita, cuando llegamos a las 6 de la mañana, la hija de unos hermanos líderes de la iglesia, estaban celebrando el cumpleaños ayer. Le dije, hola linda, ¿cómo te fue en el cumpleaños? Me dijo, bien, pero el zapato era nuevo y me apretó aquí. Y se levantó y me mostró dónde le apretó. Le dije, pero ya te pusiste una curita, ya te curaste. Me dijo, sí, me apretaba aquí. Le dije, pero bueno, menos mal hoy vienes con tenis. El zapatico era nuevo y le apretó. ¿Le está tallando la palabra? No me ponga curitas. Arrepiéntase. Arrepiéntase, hermano. Yo le invito a que incline su cabeza y vamos a orar. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, amado Señor, por tu palabra. Peligros enfrenta la iglesia, en todo tiempo los ha enfrentado, hoy también, Señor, enfrenta esos peligros. Yo te pido en el poderoso nombre de Jesús, Señor, que en esta hora tu palabra penetre a lo profundo de nuestros corazones, llevándonos a examinarnos, Señor. Hay peligros en la iglesia y aquí en estos mensajes del capítulo 2 y 3, Señor, vemos 7 de esos peligros. Hoy y en esta hora hemos hablado, Señor, de empezar a aceptar y consentir en nuestra vida muchas
muchas cosas. En nuestra relación contigo se ve manchada, se ve dañada, Señor, cuando empezamos a consentir, cuando empezamos a aceptar las cosas, Señor, que a ti no te agradan como si sí te agradaran. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que nos des fortaleza, discernimiento, sabiduría, poder ver que cuando hay una palabra que nos está apretando, que nos está dañando, Señor, el camino es solo uno: arrepentirnos. Arrepiéntete, arrepiéntete, porque vas a perder tu lugar. Despierta, porque vas a perder ese lugar. En el nombre poderoso de Jesús, amado Señor, oro por la iglesia, no solo por esta congregación, oro por toda la iglesia, Señor. Oro porque toda la iglesia, toda la familia, pastores, líderes, todas las personas que pueden llevar un mes o 10 o 20 años en la iglesia, están siendo atacadas por el enemigo. El mundo es un mundo caído, amado Señor. Nosotros podemos tratar de justificar no una, sino muchas cosas en nuestra vida, pero el hecho de que la justifiquemos, ¿a quién queremos engañar? Conocemos tu palabra y sabemos lo que es pecado y sabemos lo que a ti no te agrada, Señor. Por eso no podemos aceptar y consentir el mundo que se quiere establecer. Qué tremendo ejemplo, Señor, el de Daniel, el de sus amigos. Ellos dijeron: preferimos ir a la muerte antes que transigir, antes que aceptar y consentir las cosas que no agradan a Dios. Primero el Señor en nuestra vida. Amado Señor, habrá muchos momentos en que tenemos que tomar decisiones. De pronto será difícil, porque tendrá que ver en esas decisiones con relaciones, con acciones, con costumbres que tenemos, que vienen del pasado, que las hemos justificado, pero que son pecado delante del Señor, son abominación. Y en el momento en que somos confrontados y decimos: no, hoy decido por Cristo, hoy tomo la decisión por el Señor, en ese momento me habré librado y ojalá he enseñado a muchos el camino para librarse. Ejemplo, a los de mi casa, a mi propia familia, Señor, ser ese testimonio dentro del hogar, testimonio de que debemos tomar decisiones. Hoy clamo a ti, Señor, para que este mensaje llegue a lo profundo del corazón de cada uno de mis hermanos. Hay un peligro, y ese peligro es que tú empieces poco a poco a aceptar y a consentir todo lo malo y empieces a llamar lo bueno. Ojo, porque eso no te lo impone el mundo ni el enemigo de la noche a la mañana. Lo va haciendo poco a poco. Tú vas desviando tus pasos, tus pies se van desviando del camino poco a poco. Y un día ya estás viviendo, ya estás haciendo y ya estás aceptando todo lo que el Señor te dice. Debes apartarte de ello. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra, porque estamos terminando ya este año, Señor, y empezamos a mirar hacia atrás y a hacer balances y a mirar cuánto hemos aceptado y consentido, y no queremos terminar estos días, estas semanas que quedan de esta manera, y muchísimo menos, amado Señor, queremos comenzar un año más de los muchos años en que decimos: ¿por qué no puedo salir de esto? Es una cuestión de decisión, hermano, de su mirada. Dele una mirada al Señor, a la palabra, vuelva su corazón al Señor y tome decisiones firmes en su vida, porque somos el pueblo de Dios, y cuando hablamos del pueblo de Dios quiere decir le pertenecemos a Él, y cuando le pertenecemos a Él, Él tiene sus estatutos y leyes, mi hermano, y el gobierno del Señor es el que está por encima de cualquier gobierno. Seguiremos viendo, Señor, en muchos lugares del mundo la persecución a la iglesia. Eso está escrito. A nosotros en esta ciudad, que no nos ha tocado quizás tan complicado, Señor, desde aquí oramos por quienes están en los campos, donde hay influencia de violencia, Señor, y donde hay pastores y misioneros en nuestra nación, en nuestro país, que les toca muy duro, Señor, para llevar tu palabra, para llevar esa palabra de libertad, de restauración. Fortalécelos, guárdalos, Señor, y guárdanos a nosotros. Si un día en este país la iglesia decidiera no arrodillarse, vendría quizás una persecución, Señor, no lo quisiéramos, pero si es necesario para que haya un despertar, tú lo sabes, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Tenemos el tiempo hoy para arrepentirnos, tenemos el tiempo hoy para fortalecernos en el Señor. ¿Por qué dejarlo para otro día? ¿Por qué dejar para otro día tomar esas decisiones que tienen que ver con mi eternidad, hermano? Nadie me puede robar a mí la esperanza de estar con Cristo por la eternidad, pero también todo lo que yo haga, todo lo que yo hable, me va encaminando
me va dirigiendo en el camino correcto o en el camino equivocado. Amado Señor, perdónanos. Perdónanos por aceptar y consentir tantas cosas, por normalizarlas, por normalizar el pecado en los hogares, en las relaciones de pareja, por normalizar todo aquello, Señor, que para ti es abominación, por normalizar tantas cosas, Señor, que terminan llevándonos a perdernos ese lugar que tenemos en tu mesa, ese banquete tremendo. Perdónanos, Señor, pero yo te doy gracias, porque a pesar de la dureza de nuestro corazón y nuestra terquedad, tú hoy nos sigues hablando, porque hay esperanza, y hay una esperanza, y la esperanza es, hermano, arrepentirse. Arrepentirse significa dar la espalda al pecado, al camino que usted está llevando, no un poquito, sino de una manera radical, y empezar a enderezar el camino, la senda, donde no vamos a aceptar, no vamos a consentir, no vamos a transigir con lo que el enemigo quiere hacer. Porque a veces pensamos que el ataque es que van a venir a rompernos las instalaciones o a dañar las cosas. No, el ataque viene a la iglesia cuando en los corazones empieza a establecerse o el vacío del amor, dejar el primer amor, o el temor a servir, el temor al sufrimiento, o en este caso, cuando poco a poco el enemigo nos lleva a aceptar y a consentir cosas. ¿De qué nos sirve venir a todos los cultos y recibir palabra de Dios si dentro de mi corazón y en mis convicciones acepto y consiento el pecado? Amado Señor, perdónanos y prepáranos, Señor, para enfrentar batallas, y danos tu fortaleza, Señor, que un día, igual que Daniel, que un día, igual que estos amigos de Daniel, podamos decir: no lo voy a hacer, no voy a aceptar ni a consentir lo que no es de Dios, y mi vida está en las manos del Señor. Y hoy estamos en este lugar sirviéndole a Dios, y si nos vamos, dijo el apóstol Pablo, con Él quiero estar, igual quiero estar aquí, en todo lugar donde esté, quiero estar con Él y haciendo su voluntad. Pero hay algo que nunca me va a robar el enemigo, no podrá hacerlo, y es la convicción de esa eternidad con el Señor si me mantengo firme. Y este es el llamado, hermano, mantenernos firmes en el poderoso nombre de Jesús, mantenernos sobre la palabra de Dios, mantenernos bien anclados en Cristo, en su palabra y en su propósito. Gracias te doy, amado Señor, por tu palabra, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer a partir de hoy en todos, Señor, los que toman la decisión de no transigir, no aceptar y no consentir lo que a ti no te agrada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos gloria a Dios.